Venustiano Carranza estaba convencido de que, una vez terminada la contienda armada con la derrota de Villa y Zapata, la República trazaría su futuro político y económico por la vía institucional. Sin embargo, en mayo de 1920, otra vez los jinetes de la Revolución, encabezados por Álvaro Obregón, esperaban al pie del cerro de Chapultepec la orden del Clarín para marchar al Zócalo de la Ciudad de México acompañados de los yaquis y zapatistas. Me dirijo al castillo de Chapultepec, donde el maestro Salvador Rueda nos platicará más acerca de esta disputa del poder y las instituciones que se crearon después del movimiento revolucionario. Pues vengo aquí a visitarte al castillo para platicar acerca de qué sucede en 1920 en la ladera del Cerro de Chapultepec. Bueno, en 1920 pasan muchas cosas en México. Nos permite pensar en todo el proceso y en dos elementos importantes. Agosto de 1914. Álvaro Obregón entra por la avenida de la Verónica, hoy Melchor Ocampo, desfilando con su tropa de yaquis. Y sorprenden a la Ciudad de México. No habían visto nunca a un grupo de yaquis armados y entran ya como revolucionarios triunfantes. Cerramos tantito ese capítulo y te vas a mayo de 1920. Álvaro Obregón entra otra vez por ahí y se paran al pie de la reja de los Leones y entra con un grupo de yaquis, pero entra con un grupo de zapatistas, con indígenas del norte y con indígenas del sur. Termina la Revolución Mexicana y con eso empieza la política práctica de la revolución basada en la Constitución del 17. Él llega a vivir aquí porque desde mediados del siglo XIX este sitio era la residencia de los presidentes de la República y empieza a despachar con algo importante, los pactos sociales que había prometido en la Revolución y que tenía como amparo la Constitución. Por ejemplo, la reforma agraria en el estado de Morelos, que después se vuelve una política nacional. La otra, fundar la Secretaría de Educación Pública, ampliando las bases educadas de los mexicanos. Con ellos empieza la historia del siglo XX mexicano, con la educación, con la reforma agraria, con los pactos sociales. Este lugar, ya como Museo Nacional de Historia, se funda en 1939 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, con la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con tareas muy específicas sobre el rescate de los valores indígenas, de las lenguas indígenas, de sus costumbres, de su estudio, pero también de la historia y de la arqueología. Y junto con eso funda el Instituto Politécnico Nacional para crear a los técnicos que dirigieran a México hacia el progreso. Unos años antes se había dado la autonomía a la Universidad Nacional, sumándola a las líneas de un gobierno republicano. Que la revolución realmente haya sido una revolución, es decir, que México sea más justo en lo social, en lo económico, en la vida cotidiana. Y digamos que es la primera vez que se retrata la diversidad de México de una manera muy particular con el arte mexicano y eso le da identidad a esta época. Sí, bueno, desde 1922 comienza el ensayo del muralismo como una forma didáctica de la historia y de la sociología. Empiezan los muralistas a plasmar en las paredes mensajes que tienen que ver con la historia, pero tienen que ver también con la idea del México que está renaciendo. Decía Manuel Moreno en los años 30 que la historia de México es un gran mural, porque están juntos todos, los conquistadores y los conquistados, los héroes y los villanos, los que mandan fusilar y los fusilados, todos están juntos porque todos tienen que enseñar una lección.
Y entonces empiezan a utilizar las paredes de los edificios públicos. Aquí el muralismo funciona como un instrumento de la museografía y en otros lugares como un instrumento de la didáctica de la historia. Este sitio tiene una energía particular. Por estos pasillos caminó también Madero. Madero sale de aquí el domingo 9 de febrero, rumbo a Palacio Nacional al inicio de la Decena Trágica. Pero aquí también Porfirio Díaz dio la entrevista a James Krillman. Él dice que México ya está preparado para la democracia, que él espera que en 1910 haya unas elecciones libres con una oposición reñida. Están sentados aquí porque están viendo hacia el Valle de México. Exactamente aquí abajo está el Salón de los Acuerdos. Se firman los tratados de paz llamados los arreglos entre el presidente Portes Gil y los jerarcas de la Iglesia, dando fin a la Guerra de los Cristeros. Entonces aquí empieza la revolución porque la entrevista de Porfirio Díaz enciende la mecha y allá abajo termina la Revolución Armada con el final de la Guerra de los Cristeros y de los rancheros y campesinos del centro y occidente de México. Entonces este lugar tiene estas dos cosas en apenas 20 metros. Sí, guarda una historia y una memoria impresionante. Ahora, la arquitectura del sitio no era la que vemos ahora. Esto ha cambiado mucho. En tiempos de don Porfirio estas columnas eran de hierro forjado. Parecía más un edificio como una terraza parisina. Estas columnas las manda a poner ya Lázaro Cárdenas. Esta escalera la arregla Venustiano Carranza. Y es Venustiano Carranza el que realmente le da la forma que conocemos al museo, que permite, exactamente 20 años después, que Lázaro Cárdenas decida que este sea un museo. La Revolución Mexicana marcó la pauta para un cambio que se reflejó décadas más tarde en la transformación de la participación de la mujer en la vida artística, económica y política durante el siglo XX. Las soldaderas que participaron en el movimiento armado no solo fueron inspiración para sus hijas y nietas, sino que al día de hoy siguen presentes en los grupos de resistencia indígena y en el movimiento feminista del siglo XXI. Me encontré con la historiadora Lilia Venegas en el Jardín Botánico del Centro INA Morelos para conversar más acerca del feminismo y otros temas relacionados con la revolución del pensamiento de las mujeres y su participación en la política, la economía y la sociedad a lo largo de los últimos 3 siglos de nuestra historia. Hola Lilia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eri? Qué gusto verte por acá. Ay, gracias Bienvenida. por recibirme. No, un gusto. Y qué mejor lugar para platicar, pues, de género, de la mujer en la historia. Pero Sí. yo quisiera que antes nos dieras un antecedente, sobre todo la primera coyuntura que hubo en este panorama con la conquista. Y mira, yo pienso que de verdad es difícil que nos podamos imaginar qué tan fuerte fue este cambio para la vida de la gente y muy en particular, pues las mujeres, el lugar que tenían en la sociedad cambió de una manera impresionante. Cuando llega y se implanta el catolicismo y esta nueva visión, una de las cosas más fuertes que registramos es esta desigualdad. La idea era las mujeres deben estar en su casa, al cuidado de la familia. Cuando se acerca el fin del periodo novohispano o colonial, algunos historiadores lo que nos narran es que hay un gran cambio ya en la vida de las mujeres. Empiezan a surgir desde sus mismos espacios tradicionales, sin alterarlos, más bien como tomando esos espacios. Ahí es donde están las fisuras, donde ellas empiezan a intervenir en la vida social y política, a través de la misma iglesia, que es una congregación donde las mujeres pueden ir alegremente y que es entonces como el espacio también del intercambio, la intersubjetividad, el generar espacios propios y desde ahí ir cambiando muchas cosas. Y las tertulias.
Claro. Que ya para ese tiempo se habla de estas mujeres modernas, ¿no? Que en verdad están además viendo el mundo público y político de las ideas, de las nuevas prácticas, pero pues no accedían a una escuela, digamos como tal, estas pequeñas escuelitas informales donde te enseñaban pues labores de manos, leer, escribir, sumar, restar, y el libro es el catecismo, ¿no? Sí. Ese es el libro permitido. Para ellas. Para ellas. Viene otro parteaguas a inicios del siglo XX, de la Revolución Mexicana. Cuéntanos un poquito más el trasfondo de la participación de la mujer y ya la evolución en el siglo XX. Es común ver o imaginar a esta Adelita, que es la imagen de quien espera, busca, acompaña a su Juan. Y hubo obviamente esto, pero evidentemente también había muchas que tomaron las armas, que tuvieron cargos militares, reconocimiento, y se conocen mucho menos. Y también los papeles que jugaron ellas, por ejemplo, como espías, como telegrafistas, como enfermeras también, y en la bola. Y cuando se redacta la Constitución del 17, justo el tema del voto es importante, es central. Y había una parte de los constituyentes que decían que no se le podía dar el voto a gente que no supiera leer y escribir. Y alguien decía, bueno, pero es que fueron los que estuvieron en la bola. O sea, si defendieron con las armas y su vida el voto, ¿cómo ahora les vamos a decir que si no saben leer y escribir o no tienen propiedades y pagan impuestos, no pueden votar? Entonces, con este argumento sí se le dio el voto universal, pero universal que no implicó a las mujeres, cuando ya es una inquietud de muchas mujeres que lo habían planteado desde las revistas feministas del siglo XIX y que lo habían llevado al famoso Congreso Feminista de Yucatán. También había otras demandas que tenían que ver con educación sexual, orientación para poder espaciar y decidir quién y cuándo quería ser madre, el conocimiento del propio cuerpo. Estos temas estaban también ahí, pero el voto jugaba un asunto central y bueno, aquí hay que decir, ni modo, quedó pendiente. Entonces es muy interesante eso, cómo se recibe a las mujeres en la política, muy a cuentagotas, con muchas reservas, temor porque son conservadoras, temor porque van a abandonar a los hijos o la casa. Hasta el 53 pueden, en efecto, emitir el derecho al voto. Y uno podría decir, bueno, pues ya tenían derechos plenos de ciudadanía y entonces ahí se acaba la agenda de género y para nada. ¿Cómo ves el movimiento feminista actualmente? Como un renacimiento, una efervescencia nueva de las jóvenes moviendo a la sociedad, literalmente moviendo conciencias para buscar una sociedad más equitativa. Por supuesto, ahí como son los movimientos sociales, ¿no? Siempre pues traen sus propias formas de actuar y a veces uno puede decir, oye, pero con esa no estoy tan de acuerdo. Y es un hecho que hay tantos espacios que parece que se van descubriendo cada semana, ¿no? De espacios que están marcados por este, pues sí, patriarcado, que es este sistema, este orden, y que está tan normalizado que son cosas que ni se ven. ¿Cuál sería tu reflexión final, Lilia? Yo lo que sí desearía tanto es que hubiera un ánimo de recuperar la memoria. Por ejemplo, este tema del hombre el enemigo, que es no digo que todo el feminismo esté ahí, por supuesto, pero que hay una parte del feminismo que está en esto, pues esto ya lo superamos en los 70s. O sea, en los 70s se escribió mucho y se debatió mucho si se trataba de un cuarto de mujeres, ¿no? O habría que incorporar a las masculinidades, porque justo la visión es completa y es integral. Queremos una sociedad que permita que hombres, mujeres y todas las diversidades que hoy además están también visibles puedan desarrollarse de manera armónica sin que haya este horror que es el naciste mujer y eso ya te marca que no vas, que no. Sí. Pero esto es pues memoria. Pues yo te agradezco mucho, Lilia, no, gracias a que hayas platicado conmigo sobre este tema tan importante y que, bueno, lo único que queremos en este espacio es
soltar el hilo para que podamos tener más temas de reflexión social. Hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego, Eri. Bye. La Fonoteca de Lina difunde la riqueza pluricultural sonora de música y voz. Es un repositorio producto de investigaciones antropológicas, históricas y etnomusicológicas que surgieron buscando desentrañar el significado de los sonidos en el contexto de las culturas. Para conocer más acerca de este interesante acervo musical, me encontré con el maestro Benjamín Muratalla, quien me contó cómo se fundó este acervo y sobre la música que se escuchaba a finales del siglo XIX y principios del XX. De cómo esta también es un marcador de época y un documento de investigación. La fonoteca estuvo, cuando se inició, aquí en el edificio de Córdoba. No era todavía fonoteca, era la oficina de edición de discos. Luego se expandió a un departamento que crearon de estudios de música y literatura oral, para incluir no solamente la recopilación de las músicas llamadas en aquellos años folclóricas. Luego se trasladaron al exconvento del Carmen. Para entonces ya se tenía la idea de conformar la Fonoteca de Lina y tuviera el estatus de Fonoteca Nacional. Se trasladaron al Museo Nacional de Antropología y luego de ahí había un espacio mejor aquí en Córdoba. Es en donde se ubica este acervo. Así es, Córdoba 47. ¿Cómo se conforma el acervo que resguardan aquí y qué épocas podemos escuchar? ¿Cómo se inicia la fonoteca? Tiene que ver precisamente con esta recopilación de las músicas tradicionales de México. En aquellos años 60 se le denominaban músicas folclóricas y adquirió este término una connotación como de algo pintoresco, turístico, algo trivial o frívolo, exacto, exótico, que tienen su origen en lo más remoto de los tiempos, desde la época prehispánica, y que pues van deviniendo a través de los años, a través de los siglos, se transmiten vía oral, vía gestual de generación en generación. No hay escuelas para aprenderlas, los instrumentos musicales muchas veces los hacen los propios músicos. Las prácticas musicales se realizan en contextos celebratorios religiosos, festivos, conmemorativos. Esto es lo que se entiende como músicas tradicionales. Entonces se le asignó a dos precursores de la fonoteca, es al antropólogo Arturo Barman y a la maestra Irene Vázquez Valle, la tarea de recopilar estas músicas en varias de las regiones del país. Y muchas de estas grabaciones vinieron a parar aquí a la fonoteca. En 1964 ya había un grupo de estudiosos del folclore, propusieron hacer algo como memoria, como testimonio, y se les ocurrió editar un disco, le denominaron Testimonio Musical de México, y se acabó muy rápido. Fue una iniciativa muy inspiradora, una aventura. Curiosamente, 10 años después, ya cuando se crea la oficina de edición de discos en 1974 aquí en el INA, la maestra Irene Vázquez y Arturo Barman proponen a los directivos del INA reeditarlo, dado el éxito que había tenido, pero ya con el sello y con el patrocinio del instituto. Y en ese tiempo no tenían la más mínima idea de que esto iba a trascender y que le iba a dar fundamento a este lugar, a esta fonoteca, y que iba a crear la serie más importante de discos de este tipo de música en México y en el mundo, porque este nombre es el que lleva la serie Testimonio Musical de México, que a la fecha pues ya estamos casi llegando al centenar de títulos. Y a mí me gustaría que me platicaras qué música se escuchaba previo a la Revolución, qué música se escuchaba a finales del siglo XIX. Indiscutiblemente
Hablar de gustos musicales en las diferentes épocas es hablar de una gran diversidad. Había músicas en la ciudad, músicas en el campo, músicas en las élites. Las instituciones dedicadas a la cultura se encargaban de traer de Europa, traían músicos, cantantes, las grandes óperas, las grandes obras de teatro, los grandes tenores, las grandes voces de Europa. Vinieron aquí a México grandes orquestas, pero desgraciadamente todas estas músicas de las diferentes regiones culturales de México no se escuchaban en la capital, que se forjaron desde la época colonial, sones, gustos, potorricos, corridos, romances, músicas de danza, sones de danza, de ceremoniales diversos, una diversidad impresionante que no se conocía mucho. Pero también había muchas músicas que ya empezaban a llegar de las regiones culturales del país, entre ellas los conjuntos mariacheros. El cuarteto coculense fue un protomariachi que tuvo vínculos con Porfirio Díaz. Era muy amigo de Tomás Alva Edison, ¿no? El gran inventor de muchas cosas, entre ellas del fonógrafo. Y a instancias de esa amistad fue que el cuarteto coculense fue uno de los primeros grupos de música regional, de música tradicional que se grabaron. Pero obviamente lo que predominaban eran también las músicas impulsadas por los nacientes medios de comunicación, principalmente la radio, el cine, pero el radio jugó un papel muy importante. También las carpas en aquellos años, los teatros del pueblo, también ahí se presentaban músicos de la gran ciudad. Ya se escuchaba la música afroantillana, principalmente los boleros, las habaneras, las guarachas, los danzones en aquellos primeros años del siglo XX. ¿Qué sucede en la Revolución? ¿Esta época cómo aportan musicalmente a la nación? En lo que menos se pensaba era en cuestiones musicales, ¿no? La política, la economía, la lucha era lo que estaba en primer plano. Sin embargo, la música era parte de la vida cotidiana de toda esta gente. Música de su tierra, música vernácula, música en la actualidad ranchera de su terruño. El corrido tuvo una gran presencia porque fungía como una especie de periódico, como una especie de reportaje, porque narraba los acontecimientos que sucedían, que el asalto a una hacienda, el descarrilamiento de un tren, el fallecimiento, el asesinato de algún líder, la masacre por allá. De esa manera la gente se enteraba de lo que sucedía en los diversos lugares del país. En ese tiempo, pues la radio apenas estaba en experimentación y ningún medio de comunicación más que pues el telégrafo, quizá las cartas, pero la música y el corrido en particular tuvo una presencia y un papel fundamental como medio de comunicación. Fueron formando parte de su vida, de su jolgorio, de su diversión. Después de conocer la importancia de la música para adentrarse en el estudio de distintos contextos históricos y antropológicos, seguiré mi camino en búsqueda de la cosmogonía, usos y costumbres de algunos de los pueblos originarios de este México diverso. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.